de la moral de los hombres, es un sistema que está gobernando al mundo, cuyo director y artífice es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que es Satanás. Y Pablo aquí en este versículo abre una pequeña ventana, como dice, y repito el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que veamos, a la luz de la palabra de Dios, lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y Pablo señala que estamos inmersos en lo que se conoce el siglo malo, libres del presente siglo malo. Es el tema que vamos a desarrollar y que es importante que la iglesia lo entienda. Todos los conceptos que el hombre pueda poner o presentar en cuanto a la verdad de Dios carecen de valor si no están sustentados por la revelación del Espíritu Santo. De ahí la necesidad, hermano, de que nosotros comprendamos a nivel general qué es lo que está pasando. Nos quedamos en la mañana en Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar ahí a desarrollar el estudio. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros. En esto consiste el Evangelio de Cristo, en dar vida, no tanto en dar conocimiento, instrucción o poder saber el panorama bíblico. No, el Evangelio de Cristo tiene como propósito central dar vida. Si no, no es el Evangelio. Si no, simplemente lo que tendremos es una religión que no llena. Y dice, por eso dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros. Ahora, ¿cuál era la condición antes de conocer a Cristo? Incluso, hermano, después de conocer a Cristo, esta condición puede seguir si no nos hemos entregado verdaderamente al Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición de la persona que vive sin Cristo. Esta es la condición incluso de la religión, que cree en Cristo pero no vive bajo la enseñanza de Cristo. Es importante que separemos, hermano, al mundo de la religión y de la religión de la iglesia. La iglesia, hermano, es muy distinta a la religión y también al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia se basa en la revelación de la palabra de Dios, cuya característica principal es que todo aquel que ha creído en Cristo recibe vida, no solo conocimiento. En la religión solo tenemos un conocimiento, y quizás un buen conocimiento, pero no cambia nuestra vida, no cambian nuestros pensamientos. Seguimos siendo las mismas personas peleoneras, seguimos siendo las mismas personas encerradas en nuestros propios conceptos, creyendo que somos las víctimas del mundo y no tomamos la posición que nos dice la Biblia, que somos hijos de Dios, personas de influencia, llenas del Espíritu Santo, caminando en la verdad. Si no tenemos la verdad y esta verdad no me cambia, lamentablemente lo que tenemos es una religión. ¿Y cuáles son las características de religión? Que está muerta, que vive en delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo, miren qué tremendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos, pero son desobedientes, y en ellos es que se manifiesta el enemigo. Mi hermano, a Satanás no le interesa andar en los bares o en los lugares paganos. No, a él le interesa moverse en la iglesia, porque muchas veces ahí encuentra entrada en la vida de muchos hijos de Dios
desobedientes. ¿Qué significa la condición de hijo de Dios desobediente? Que cree en Dios pero vive a su manera, que cree en Dios pero no le sigue. Es una condición bastante dura y lamentable, porque dice en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué significa? Sumergidos en la religión. La religión, hermano, es la versión deformada de lo que es el Evangelio de Jesucristo. La religión es la versión mundana del enemigo acerca de qué es la iglesia y qué es Jesucristo. Por eso, cuando venimos a la palabra y descubrimos la verdad, automáticamente tenemos que separar la religión de la vida cristiana. La vida cristiana no es una religión, ni se parece, aunque la gente crea que es lo mismo, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dinámica, y todo aquel que conoce la palabra de Dios vive bajo esa dinámica. ¿Cuál es? Puesto los ojos en Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús y estar constantemente creciendo en esta gracia. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, lo que prevalece es nuestra relación con el Señor. Dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren, cristianos que vivían en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dicen? Hijos de ira, lo mismo que los, o sea, no había diferencia, pues. O sea, hermano, conocer a Jesucristo tiene que hacer y marcar una diferencia. Esto era antes, esto soy ahora. La diferencia es la cruz de Cristo. Y esto significa que nos hemos dado cuenta de lo que hay en este mundo, y la Biblia lo llama el presente siglo maldad. ¿Y qué es maldad? Es lo torcido, lo que se opone a Dios, lo que se aleja de Dios, lo que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Eso, hermano, no es tanto una manifestación agresiva o tremenda de maldad, no. Incluso hay gente que parece buena y hace cosas buenas, pero es mala. La diferencia en una persona no es lo que hace, sino lo que tiene en su corazón. Y esa diferencia se llama Jesucristo. Jesucristo vino no a que hiciéramos buenas obras, sino que nos entregáramos a Él. Jesucristo no vino a que le reconociéramos como Dios, no, sino que nos entregáramos como a Dios que es, y viviéramos bajo su voluntad. Versículo 4. Pero Dios, miren qué tremendo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nunca se nos olvide esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y hasta el día de hoy esta promesa prevalece para aquellos que han sido llamados, para aquellos que se acercan a la cruz y reconocen el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, qué maravilloso, ¿qué dice? Nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación no se merece ni se gana, simplemente se recibe y se vive de la misma manera, por su gracia. Ahí no hay lugar a que la mente dé opiniones, ahí no hay lugar para que mi personalidad se desarrolle, ahí no hay oportunidad para que yo sobresalga sobre los demás. No, es simplemente la oportunidad que Dios le da al ser humano, que venga a Cristo, que reconozca su condición y que empiece a hacer, a vivir conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Versículo 5. Versículo 6.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo que tenemos que entender, que cuando venimos a Cristo y recibimos el Evangelio de Dios y vivimos por la fe, hemos obtenido una posición espiritual, la cual, hermano, tiene que estar bien consolidada en nuestra vida. Si la Biblia dice algo, tenemos que creerlo. Y dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. O sea, hemos sido merecedores de algo que no merecíamos. Se nos ha dado algo que no merecíamos, pero por su gracia nos ha incluido. Y lo primero que Dios hizo fue rescatarnos. O sea, tenemos que entender eso. Hemos sido rescatados del presente siglo malo. Hemos sido rescatados del poder del enemigo. Hemos sido rescatados de la cultura, de la filosofía de este mundo y trasladados a su reino. Esa es la característica de la iglesia. Es el referente de Dios en la tierra. Por eso, cada hombre y cada mujer que ha entendido su llamado del Señor tiene que entender y descubrir que fuera de Cristo lo que vamos a encontrar es el mal. Y ya les expliqué lo que es el mal. Es algo realmente tremendo. Se lo resumo en esto. ¿Qué es el mal? Es una semilla que el enemigo planta en el corazón y en la mente del hombre en este mundo. Eso es simplemente, media vez el enemigo coloca en la mente del hombre su semilla, ya lo logró, ya es parte de él. Muchas personas, antes de venir a Cristo, nuestra mente y nuestro corazón estaba contaminado con esta semilla. Y en la medida que nosotros nos entregamos y confesamos nuestros pecados y aprendemos a vivir conforme a su voluntad, Él va limpiando nuestra mente, va limpiando nuestro terreno y va cambiando la semilla del mundo por la semilla de la palabra. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque está hablando de un cambio de vida, no un cambio de pensamiento. Hermano, los pensamientos gobiernan nuestra vida. Los pensamientos ejercen una influencia radical y total en la vida del hombre. Y cuando estos pensamientos vienen del mundo, vamos a vivir conforme al mundo, vamos a hablar conforme al mundo y vamos a hacer automáticamente, vamos a pertenecer al mundo. Lo que Cristo hizo es limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón con la sangre de Cristo y empezar a plantar su semilla de vida. Esto es un cambio radical para que nosotros entendamos. Ahora, ¿y cómo ocurre ese cambio? ¿Cómo ocurre ese cambio de plantar la semilla de Dios en nosotros? ¿Cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 17 y vamos a ver algo que el Señor estaba estableciendo para todos aquellos que le iban a conocer, amar y seguir, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la nueva vida en Cristo: conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. Evangelio de Juan capítulo 17, miren lo que dice el versículo 14. Dios estaba consciente de la presencia del mal en este mundo y por eso abre un camino para que nosotros entendamos y caminemos por él. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh, todo aquel, hermano, todo aquel que ha conocido a Cristo y se ha entregado a Cristo, ya no es del mundo. Está empezando a vivir conforme a los principios eternos de Dios. Está comenzando a vivir conforme a la norma divina, a la revelación y la inspiración de la palabra. A Dios no le sirve que solo conozcamos la palabra, no le ayuda mucho. Él lo que necesita es que la palabra ejerza influencia sobre mi vida, tenga peso en mi vida y que gobierne mis acciones. Imagínense que si permitimos que la palabra se incorpore a nuestra manera de pensar, se incorpore a nuestras relaciones familiares, se incorpore a nuestra manera, hasta a nuestra vida laboral,
se incorpore en nuestra economía y se incorpore en nuestros sentimientos, nuestra vida es transformada. Pero ¿qué se necesita? Acercarnos a Él, vivir para Él, entender, hermano, que fuera de Él no hay nada. Por eso dice: yo les he dado tu palabra. El evangelio de Dios consiste en recibir la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe la palabra no es del mundo, como tampoco Jesucristo es del mundo. Verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué dice? Del mal. El Señor estaba consciente de la presencia y del poder del mal en este mundo. Incluso en la oración que Él hace del Padre Nuestro dice, habla acerca de esto, precisamente dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué, hermano? Porque el mal está en el corazón y en la mente de aquella persona que no conoce a Cristo, o incluso en la mente de aquellos que conocen a Cristo pero no se han entregado a Cristo. Es que, hermano, la base donde comienza la vida cristiana es entregarnos a Cristo, vivir para Cristo, estar un giro en nuestra vida. Es un cambio de pensamiento, es un cambio, de, hermano, de orientación del mundo hacia el cielo, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Y eso solo lo hace Él, lo hace la revelación de la palabra de Dios. Primero, darnos cuenta dónde estamos parados. Estamos dentro de lo que se llama el presente siglo malo. Y el presente siglo malo tiene tres frentes poderosos. Uno, Satanás. Dos, la cultura. Y tres, la tecnología. Estas tres frentes hacen una influencia determinante en la vida de uno. Si algo nos tenemos que considerar con mucho cuidado, es el daño que la tecnología está causando en la mente y en el alma de las personas. Y en la medida que vayamos desarrollando este tema, porque ahorita simplemente estamos dando la introducción, vamos a ir viendo todos aquellos aspectos nefastos y satánicos que la tecnología provee. Sí, tiene cosas buenas, pero, hermano, no son determinantes para la vida del hombre. Se ha llegado a depender tanto de la tecnología y del conocimiento que el hombre ya no sabría vivir sin la tecnología. Y eso, hermano, es malo. Cuando el hombre aprende a vivir dependiendo de algo, ya es presa de eso. Hemos sido llamados a vivir dependiendo exclusivamente de Dios y para Dios. Y esto, hermano, hace y marca la diferencia en la vida del hombre. Aunque esté en medio de la oscuridad, su luz brilla. ¿Por qué cree que el Señor dice que somos luz del mundo? Porque sabe que el mundo está en oscuridad. ¿Por qué el Señor dice que somos la sal de la tierra? Porque el mundo en el que vivimos es insípido, no tiene sabor. De hecho, si tiene sabor, si tiene algún sabor, es sabor al infierno. El mundo tiene olor al infierno, el mundo tiene olor a muerte. Y en medio de este siglo, la luz de Cristo brilla sobre la vida de aquellos que han recibido su palabra y están empezando a vivir por ella. Verso 15: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Tampoco yo soy del mundo. Verso 17: santifícalos. Qué tremendo. Esto es algo que muchos no se han fijado y yo quiero que le pongan mucha atención. Dice:
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia tiene el poder de transformar y santificar a la vida del hombre. No es un libro en el cual pues yo voy a sentar y voy a obtener conocimiento o la voy a leer. No, tengo que morar en la palabra, tengo que alimentarme de la palabra, tengo que hacer de la palabra el referente de mi vida. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Esa es una de las señales, una de las características especiales que tiene la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar algo humano en algo divino, algo carnal en algo espiritual. Cuando dice santifícalo, está diciendo resérvalo para mí, apártalo para mí, porque la palabra santificación significa apartado para Dios. En la medida que la palabra se va revelando, y obviamente una de las cosas que hacen que la palabra de Dios funcione en nuestra vida es la acción del Espíritu Santo, el cual mora en el creyente. Él es el que nos revela la palabra, y no solamente la leemos, la buscamos o la entendemos, no, sino que la disfrutamos y vivimos por ella. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es algo importante que veamos, hermano, que los tiempos del fin tienen varias características, como les dije, y vamos a ver algunas de ellas. Váyase a 2 de Corintios, capítulo 4. Cuando venimos a Jesucristo, a todo creyente se le ha dado un ministerio, se le ha puesto una carga. No solo es para los líderes, los pastores ni los misioneros, es para todo aquel que tiene un contacto con Cristo. Mi compromiso con Cristo es de vida. El ministerio que Dios me ha dado es un ministerio de vida. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, número 1, no desmayemos. Antes bien, todo aquel que ha conocido a Cristo, todo aquel que ha conocido la verdad, tiene que hacer algo inmediato en su vida. ¿Qué cosa? Antes bien, ¿qué dice? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las características, hermano, del presente siglo malo es que hay un velo en los ojos de los seres humanos para que no entiendan la palabra de Dios. Hermano, el no entender la palabra de Dios es algo espiritual. La gente dice, no la entiendo. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. La Biblia se tiene que entender bajo la perspectiva espiritual. La Biblia no se lee con el entendimiento ni con la emoción, se lee con la guía del Espíritu, porque el mensaje de Dios es para el Espíritu. Y si el Espíritu es potencializado y es llenado del poder de Dios, comienza a crecer y a llenar de luz todo nuestro interior. El Espíritu se llena nuestro Espíritu se llena del Espíritu Santo, nuestra alma se llena del Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras y todas nuestras acciones se llenan del Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en una antorcha, nos convertimos en una luz para Dios.
Pero todo cambio y todo verdadero avivamiento comienza en el interior, con la revelación de la palabra. Y esto tenemos que, el enemigo ha cegado los ojos del entendimiento de muchas personas. Dice en los cuales, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y dentro de los incrédulos entra el mundo y los religiosos. Hay muchos evangélicos religiosos, hay muchos cristianos religiosos que tienen cegado el entendimiento. ¿Por qué cree que hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué cree que hay tantas denominaciones en el mundo? Si la palabra es una, Cristo es uno, la Biblia es una, pero nosotros hemos hecho miles de interpretaciones de ellas. ¿Por qué? Porque hemos dado lugar a que el enemigo nos dé una interpretación equivocada de la palabra. De ahí la necesidad de hacer, hermano, lo que el salmista nos dice, como vimos en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La vida cristiana funciona bajo una perspectiva, y va a funcionar y va a ser efectiva bajo una perspectiva. ¿Cuál? La que dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Si no tenemos sed de Dios, no va a funcionar. En la vida cristiana consiste en tener hambre y sed de Dios. Ahí Dios se revela y lo disfrutamos y nos fortalecemos y nos llenamos de vida. Pero si no tengo hambre y sed de Dios, simplemente va a ser parte de mis actividades. Voy a estar dentro de lo que es el estante de la religión y no va a pasar nada hasta que venga el tiempo del fin. Entonces se va a revelar su palabra y ella es la que va a separar las ovejas de los cabritos, la cizaña del trigo. Porque mientras tanto ahorita Dios ha permitido que todo pase. ¿Por qué hay injusticias aún dentro de las congregaciones? Porque hay incluso dentro de la iglesia cristianos pues que no parecen cristianos, ¿verdad? Y Dios lo permite. ¿Por qué? Por su gracia y su misericordia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para que la revelación de Dios llegue a cada corazón y entendamos, hermano, que tenemos hambre, que tenemos que tener hambre y sed de Dios. No podemos obligar a nadie. Mire, si alguien no quiere comer, aunque usted le ofrezca la mejor comida, ¿qué pasa? No la va a comer. ¿Por qué? Porque está lleno. Ahora la pregunta es, ¿de qué estamos llenos? ¿Del mundo? ¿De la concupiscencia? ¿De nuestros pensamientos? ¿De nosotros mismos? ¿De qué estamos llenos? Y eso es lo que tenemos que considerar. Muchos cristianos, ¿de qué están llenos? Porque eso determina cuál es la fuente en la que nos estamos alimentando. Y muchas veces seguimos a Cristo de una manera almática, seguimos a Cristo de una manera emocionalista, pero no lo seguimos como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que descubrir el mover del enemigo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Aquí Juan claramente separa y establece únicamente dos grupos en la tierra, dos grupos de personas aquí en la tierra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Miren lo que dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Solo hay dos grupos. Un grupo que los que le pertenecen a Dios, y el otro grupo que están bajo el poder del enemigo. Y sabemos que somos de Dios. Y esto, hermano, es algo íntimo y personal. No necesita que alguien externo le diga.
sino es algo íntimo, personal, algo que me revela, que me dice, eres hijo de Dios. Mi corazón se llena, no hay gozo, hay alegría, hay paz, hay hambre y sed de Él. Y he entendido que Él me ha separado del mundo, el primer grupo, y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, los que no son de Dios, están bajo el maligno. Quiere decir que si soy de Dios, estoy en la iglesia. Si no soy de Dios, estoy en el mundo, aunque esté en una congregación. De ahí surgen lo que dice Pablo, los famosos cristianos carnales, ¿ya? Que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, viven para Dios y viven para el mundo. Juan hace una clara separación y sabemos que somos de Dios. Hermano, el entender que somos de Dios implica, hermano, que ha ocurrido un nuevo nacimiento, que estamos siendo quebrantados por el Espíritu Santo, que Dios está santificando nuestra vida, que Dios nos está transformando por medio de algo, la sed, el hambre y sed que podamos tener del Señor. Toda la palabra de Dios nos revela, hermano, lo que somos en Cristo. No lo que vamos a hacer, lo que ya somos en Cristo. Pero ahorita lo que estamos haciendo simplemente es esperar el tiempo de nuestra redención. De hecho, toda la naturaleza espera ese momento. ¿Por qué? Los tiempos son malos. Y es algo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el enemigo va tras mi vida, tras mi familia, tras mis seres queridos y los quiere destruir. ¿Cuál es el ministerio de Satanás? Robar, matar y destruir. Eso es lo que caracteriza este siglo malo, el presente siglo malo, donde se está robando nuestra identidad, se está destruyendo nuestra familia, se está contaminando nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es una voz de alerta, primero a nuestro interior, que reconozcamos nuestra necesidad y dependencia de Dios y nuestra entrega para Él, para comenzar a vivir una verdadera vida cristiana que haga y que marque la diferencia, primero en mi interior, segundo en mi entorno más cercano, que es la familia, después con la sociedad, y en la medida que voy desarrollándome y creciendo, voy siendo la expresión de Dios en la tierra. Ahora, no es que somos perfectos, sino simplemente seguidores de Cristo. No pertenecemos a ninguna obra aquí en la tierra, sino simplemente hijos de Dios. Termino con esto y quiero que le pongamos atención porque es una señal de advertencia. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Miren lo que dice, y esto es grave, lo que señala aquí es grave. Mateo capítulo 24, versículo 35 en adelante, se lo leo. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabes. Es una nota lacónica y triste. El Señor vendrá cuando menos lo esperemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, tú eres nuestra esperanza y nuestra gloria. Pon en nosotros hambre y sed de ti, Señor.